Hola, buenas. Mi nombre es Luis Martínez, soy ingeniero mecánico y docente universitario. El objetivo de este video es calcular los momentos de inercia de una figura plana, con en este caso un círculo, con respecto a los ejes que pasan con su centroide. Calcular todos los momentos de inercia. Esto es con respecto al eje X, Y, el momento polar, los radios de giro respectivos y el producto de inercia. Como vemos, esta figura pues ya viene de tabla, vienen casi todos los valores que vamos a calcular hoy vienen en las tablas. La idea es mostrar cómo se hace este procedimiento, cómo se calcula. Bueno, entonces el problema inicial es ese: determinar los momentos de inercia del área mostrada con respecto a los ejes X', Y', el momento de inercia polar del área con respecto al punto O y el producto de inercia del área en el plano X', Y', con los ejes X', Y'. Y asimismo calcular los radios de giro con respecto a todos esos ejes. Primero empezaremos calculando el momento de inercia con respecto al eje X'. El eje X' es un eje horizontal que pasa justo por el centroide del círculo. Para hacer eso, lo que hacemos es tomar un diferencial de área tal cual como se ve aquí, un diferencial de área horizontal, el cual va a tener un área de A. Y este área de A se obtiene multiplicando la altura de ese diferencial, que es de Y, multiplicándolo por la base, que es 2x. ¿Sí? Va desde x positivo a x negativo del círculo. Entonces, una vez seleccionado el diferencial, ¿sí? Fíjate que ese diferencial está posicionando una distancia y desde el eje x'. Una vez ya seleccionamos todo eso, lo primero que tenemos que hacer es recordar la ecuación del círculo. Fíjate que este círculo está orientado en todo el origen del sistema coordenado. Entonces la posición o la ecuación de este círculo, como ya conocemos, es x a la 2 más y a la 2 igual a r a la 2. Donde x y y, donde r es el radio del círculo, x y y es la coordenada y abscisa del lugar geométrico del círculo. Si despejamos x, porque x, fíjate que x va de menos x, la base va de menos x a x, la cual es variable a medida que yo aumente esta distancia y, ¿vale? Entonces x es igual a la raíz cuadrada de r a la 2 menos y a la 2. Eso por un lado. Por el otro lado, ya sabemos que el de a de este diferencial es 2x por dy. 2x por dy. Pero si reemplazamos x con esto que está acá, entonces nos quedaría 2 veces la raíz cuadrada de r a la 2 menos de radio a la 2 menos y a la 2 por dy. Si ahora miramos la definición de qué es el momento de inercia, pues tenemos que el momento de inercia normalmente es igual a la integral de una distancia al cuadrado por el de A. El de A es todo esto que está aquí. La distancia es la distancia que hay desde el diferencial de elemento hasta el eje en cuestión. El eje en cuestión es X' o bajo estudio. La distancia que hay entre el diferencial y el eje es Y. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. R es Y a la 2, en vez de R a la 2 es Y a la 2, y el de A es todo lo anterior. Ahora, ¿por qué se multiplica por 2 la integral? Pues se multiplica por 2 porque yo voy a hacer la integral con Y variando desde 0, que es aquí en este nivel, hasta Y igual a R, que es este nivel, ¿vale? Sin embargo, fíjate que voy a hacer solo la integral en esta área, y en esta no, Como es simétrica con respecto al eje X la figura, entonces yo puedo hacer eso, puedo hacer la integral con Y variando desde 0 a R y después multiplicarlo por 2 para, para obtener todo el momento de inercia total de la figura con respecto a este eje, que eso es lo que hago aquí. Y X' es igual a 2 veces la integral de R a la 2 por dA, eso es igual a 2 veces la integral de R a la 2, pero R a la 2 es Y cuadrado, por dA, que es 2 raíz de R a la 2 menos Y a la 2 por dy. Ojo, este R cuadrado no es el radio, es en la definición original del momento de inercia. Bueno, cuando ya tengo esto, pues el 2 sale de la integral porque es una constante, entonces 2 por 2, 4.
te queda la integral de y a la 2 por raíz de r a la 2 menos y a la 2 por dy. ¿Qué es esto que está aquí? Esta integral es una integral que se puede resolver por partes o por sustitución o por una mezcla de ambos. Sin embargo, nosotros lo que vamos a hacer aquí es tomarla de una tabla. Buscamos esta integral en un libro de cálculo y encontramos que la solución es esta que está aquí. Lo vamos a hacer por tablas de integración. Entonces, cuando ya lo reemplazamos, me queda que el momento de inercia de esta figura con respecto al eje X es igual a 4 veces lo que da esa integral. Lo que da esa integral es todo esto. Evaluado entre 0 cuando y vale 0 y cuando y vale r, ¿vale? Como ya explicamos. ¿Qué es esto que tenemos aquí? ¿Vale? Ahora, vamos a evaluar toda esta expresión cuando y vale r, o sea, en este extremo. Entonces, cuando y vale r, eso se hace donde va y, se coloca el valor de r. Entonces, este quedaría r a la 4 entre 8 por seno y arcoseno o el seno a la menos 1 de y sobre r, o sea, de r sobre r, menos un octavo de r por raíz cuadrada de r a la 2 menos y cuadrado, pero y cuadrado es r a la 2, que multiplica a r a la 2 menos 2 veces y cuadrado, pero como y es r, pues te reemplaza r. Cuando evaluamos todo esto nos damos cuenta que, fíjate que todo esto es una multiplicación, un octavo por r, por raíz de todo esto, por todo esto. Cuando nos notamos aquí, vemos que aquí queda r a la 2 menos r a la 2, esto es 0. Y 0 por cualquier otra cosa, pues te va a dar 0. Este término de acá, si nos queda r a la 4 entre 8, arcoseno de 1, ¿sí? Porque r entre r es 1. Arcoseno de 1 es pi medio, ¿sí? Es pi medio. Entonces vemos como al final nos queda que todo este término evaluado en r es pi r a la 4 sobre 16. ¿Vale? Y eso es lo que da toda esta expresión evaluada en r. Ahora, si evaluamos toda esta expresión en 0, al final nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque 0 entre donde quiera que vaya, voy a colocar 0. O sea, aquí, aquí, aquí y aquí. 0 entre r, 0. Arcoseno de 0, 0. 0 por algo, 0. Y por otro lado tenemos que, como y vale 0, aquí va y, entonces se reemplaza 0. Y como esto es una multiplicación, lo que te da aquí por lo que te da aquí, por 0 da 0 y por esto da 0. O sea, 0 menos 0. En total da 0. O sea, toda esta expresión evaluada en 0 es 0. Ahora reemplazamos estos dos valores acá.'Entonces te queda ix', el momento de inercia con respecto al eje x, es igual a 4 veces esta integral evaluada en r, que es pi r a la 4 entre 16, menos toda esta expresión evaluada en 0, que es 0. Al final, cuando hagas esto, pues te da 4 pi r a la 4 dividido entre 16. Pero 16 es 4 por 4, o sea, un cuarto de acá, o cuarta de acá, 1, y cuarta de acá, 4. Te queda pi r a la 4 entre 4. Este resultado nos dice que el momento de inercia de un círculo con respecto a un eje horizontal que pasa por su centroide, lo puedo calcular como pi radio a la 4 dividido entre 4, que es el resultado final para este momento de inercia con respecto a este eje. Luego podemos, o nos toca pues, o nos piden calcular el radio de giro con respecto a ese mismo eje, al eje x'. Por definición tenemos que, si yo quiero calcular el momento de inercia, por definición, yo quiero calcular el momento de inercia con respecto a este eje, yo podría calcularlo como una constante que se llama radio de giro, kx' al cuadrado por a. Esa es la definición básicamente de radio de giro, ¿vale? Si quieres se pueden ver videos anteriores para ver exactamente cómo se define el radio de giro. Pero fíjate que ya yo ix' lo tengo, lo acabo de calcular. Es pi r a la 4 entre 4. Y el área, pues el área de un círculo ya la conocemos, es pi r a la 2. ¿Vale? Si yo despejo kx', pues me quedaría de esta forma. Ix' entre a raíz cuadrada de todo eso. Si reemplazo cada cosa, entonces me queda ix' es un cuarto de pi r a la 4
y área es pi r a la 2. Aquí vemos que este pi de acá arriba se va con el de abajo y r a la 2 de aquí se va con una r a la 2 de acá. Al final me queda raíz cuadrada de 1/4 de r a la 2. Eso sería radio de giro de un círculo con respecto al eje X. ¿Vale? Si simplificamos aquí me queda raíz de r a la 2 es r y raíz de 1/4 es 1/2. ¿Vale? Entonces esto me dice que el radio de giro de un círculo con respecto a un eje que pasa horizontal que pasa por su centroide es igual a 1/2 de r. ¿Esto qué significa? Que yo puedo tomar toda el área de este círculo y ubicarla en una franja o en un rectángulo que esté alejado del eje X una distancia 1/2 de r y tendría el mismo momento de inercia que el radio original. Entonces fíjate que ya tengo todo con respecto al eje X', tanto el momento de inercia como el radio de giro. Si ahora hacemos lo mismo con respecto al eje Y', o sea, vamos a calcular el momento de inercia que tiene el círculo con respecto al eje Y', pues lo primero que debemos hacer es ubicar un diferencial. En este caso el diferencial lo vamos a tomar totalmente vertical. Ese diferencial va a estar ubicado a una distancia X, va a tener una base de X y va a tener una altura 2 veces Y. ¿Vale? Con lo cual el área o el diferencial de área se puede calcular como 2 veces la altura por la base, 2y por dx. ¿Vale? En este caso también hacemos lo mismo, colocamos la ecuación del círculo que es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado y despejamos y. ¿Por qué? Porque fíjate que la altura de este diferencial es y. Y lo podemos despejar de esta forma, raíz cuadrada de r a la 2 menos x a la 2. Luego planteamos el diferencial. Como ya sabemos, el diferencial de área es 2y por dx, que viene de acá. 2 es 2, y es esto que está aquí, es raíz de r a la 2 menos x a la 2 por dx. Ese sería el diferencial de área. Si ahora vemos la definición formal, fíjate que vamos a hacer la integración de x variando desde 0 hasta r. Lo que significa que no estoy tomando todo el círculo, sino la mitad de él. Por eso, para calcular el momento de inercia multiplico por 2, ya que hay simetría, ¿no? Toda esta área de este lado es igual al área de este lado, entonces hay simetría. Entonces, 2 veces la integral que voy a resolver, que por definición es una distancia al cuadrado por dA, una distancia al cuadrado por dA. Esa distancia es la distancia que hay entre el diferencial y el eje bajo estudio, que en este caso es x. Entonces, donde va este r cuadrado, pongo x cuadrado, y el diferencial de a es todo lo que ya dijimos antes, 2 veces raíz cuadrada de r a la 2 menos x a la 2 por dx. Este 2 es una constante, sale del integral, entonces 2 por 2, 4. Entonces te queda que el momento de inercia con respecto al eje y es igual a 4 veces la integral de x a la 2 por raíz de r a la 2 menos x a la 2 diferencial de x. Esta integral es la misma que el caso anterior y entonces ya tenemos de tabla su solución. Entonces si lo reemplazamos acá, decimos que y con respecto al eje y' es igual a 4 veces toda esta expresión, ¿sí? El resultado de la integral. Eso sí, evaluado entre x0 y xr. Fíjate que al final es exactamente lo mismo que el caso anterior, o sea que nos va a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque es la misma expresión, solo que en vez de x va y evaluado entre los mismos límites. Pues esto lo podemos comprobar, sencillamente reemplazamos donde va xr y al final nos da pi r a la 4 entre 16, lo mismo que el caso anterior, y donde va x reemplazamos 0 y nos da 0, como es el caso anterior. Cuando reemplazamos esas dos evaluaciones de esta expresión aquí, entonces me queda que el momento de inercia con respecto al eje y es igual a 4 veces la expresión evaluada en r, que es pi r a la 4 sobre 16 menos 0. Al final, 4 de aquí se va con cuarta de aquí es 1 y cuarta de aquí es 4, entonces me queda pi r a la 4 entre 4. Este es el resultado que dice que el momento de inercia de un círculo con respecto a un eje vertical que pasa por su centroide, en este caso el eje y', lo puedo calcular como pi multiplicado por el radio a la 4 entre 4, que es el resultado final.
Fíjate que el momento de inercia con respecto a ese eje es la posición que ofrece la figura a rotar con respecto a ese eje. En este caso lo que me está diciendo como y' me dio igual que ix', fíjate que me dio lo mismo, significa que esta figura, por su alta simetría, pues ofrece la misma resistencia a girar en torno a x' que en torno a y', porque nos dio igual. Que era un resultado que se esperaba. Fíjate que son ejes de doble simetría. O sea, este eje tiene simetría y este eje tiene simetría. ¿Mm? De igual forma que antes, vamos a calcular el momento el radio de giro del círculo con respecto al eje Y. Por definición, el momento de inercia con respecto a Y se puede calcular como KY' al cuadrado, o sea, radio de giro al cuadrado por el área. Si lo despejamos, y ya tenemos todo, porque ya tenemos y', que es pi r a la 4 entre 4, dividido entre el área, que es pi r a la 2. Si reemplazamos todo eso allí, pues lo único que nos queda es que nos dan lo mismo que antes, raíz de 1/4 por r a la 2, que cuando se resuelve es 1/2 de r. ¿Esto qué significa? Que el radio de giro de un círculo con respecto a los ejes que pasan por su centroide, eje horizontal y vertical, es lo mismo con respecto al eje X que con respecto al eje Y, y lo puedo calcular como 1/2 de r a la 2. Eso es lo que da radio de giro con respecto al eje Y. ¿Vale? Entonces, de esta forma ya hemos conocido el momento de inercia con respecto al eje X' y con respecto al eje Y' y sus respectivos radios de giro. Ahora vamos a calcular lo que es el producto de inercia con respecto a los ejes X' y Y' de un círculo, de un círculo en el plano, donde X' y Y' son los ejes horizontal y vertical que pasan por el centroide. Entonces, el producto de inercia, como es una figura que tiene simetría tanto en X' como Y', ya sabemos que nos va a 0. Lo que vamos a demostrar es por qué nos da 0. Esto se hace de la siguiente forma. Vamos a tomar un diferencial. Vamos a evaluar solo este pedazo. Perdón, este pedazo. Vamos a evaluar este integral con un diferencial horizontal, ¿sí? Que está desde el eje X' al diferencial separado de una distancia Y. Y que el diferencial va desde 0 a X. ¿Vale? Desde 0 a X. Por tanto, nosotros podemos calcular el área de ese diferencial como la base, que es X, por la altura, que es de Y. Fíjate que tiene una altura de Y. Vamos a despejar X, porque fíjate que X es la base, lo vamos a despejar en función de R y de Y. Pero despejado de aquí, pues queda raíz cuadrada de R a la 2 menos Y a la 2, igual que antes. Fíjate que esta integral la vamos a calcular desde 0 a R solamente. Como esta figura es simétrica, pues tenemos que multiplicar por 2, porque toda la área que está de este lado es la misma que está de este lado. Entonces la integral del producto de inercia de X por Y es igual a 2 veces la integral que vamos a formular, ¿sí? Donde esa integral se calcula por definición de la siguiente forma. Ya tenemos el diferencial de área, que es de Y por X, y tenemos que el producto de inercia de una figura plana se calcula como el producto de su coordenada X por su coordenada Y por el de A. 2 veces por lo que ya expliqué, porque la integral se va a hacer solo en este lado de la figura y es 2 veces por simetría. Entonces esto me queda como 2 veces la integral de X por Y por dA, pero dA es X por dy. De aquí lo ordenamos un poco y hacemos que eso es igual a 2 veces la integral de X por X cuadrado por Y por dy. Pero nosotros sabemos que X toma el valor de raíz cuadrada de R a la 2 menos Y a la 2. Entonces si reemplazamos eso allí, entonces me quedaría 2 veces la integral de X a la 2, pero X a la 2 es R a la 2 menos Y a la 2 multiplicando Y por dy. Fíjate que esta es una integral donde Y, que es la variable, la variable, varía desde menos R a R. O sea, se va a hacer este diferencial que varía desde acá hasta acá, de menos R a R. ¿Vale? Entonces quedaría así la integral. Ahora, esta integral es más fácil de resolver que la anterior y se resuelve por sustitución. Por ejemplo, si usted toma que todo esto es U, una variable U, entonces la variable U sería R a la 2 menos Y a la 2. Cuando diferencia esta variable, te queda du de Y es igual
derivada de una constante de 0, te quedaría menos 2y, ¿no? La derivada aquí. Si reemplazamos donde va esto, colocamos u, y donde va y de y, lo colocamos du menos 2, perdón, menos un medio de du, entonces nos quedaría la integral de esta forma. El menos un medio sale de la integral, ¿sí? Sale de la integral y 2 entre 2, pues te da 1, o sea, te quedaría menos 1. Y cuando haces la integral de u por du, sale un medio de u a la 2. ¿Vale? Que el resultado de esto es esto. Eso lo tienes que evaluar entre r y menos r. Pero fíjate que quien varía entre r y menos r es y, no u. Entonces volvemos a hacer el cambio de variable anterior, retrocedemos el cambio de variable. Donde va u colocamos r a la 2 menos y a la 2. Entonces esto te quedaría menos un medio de u a la 2, que es r a la 2 menos y a la 2 a la 2. Ahora sí, esto evaluado entre r y menos r, que es como varía y. Cuando lo reemplazamos, pues sencillo, es menos un medio de esto evaluado cuando y vale r, entonces r a la 2 menos r a la 2 menos esto evaluado en menos r, te quedaría r a la 2 menos r a la 2. Todo esto elevado a la 2, aquí a la 2 y acá a la 2. Esto es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque r a la 2 menos r a la 2 da 0. Y aquí también esto se eleva al cuadrado, se va al negativo y te queda que r a la 2 menos r a la 2 también da 0. Entonces 0 por algo, 0. Y esto demuestra que el momento de inercia, perdón, que el producto de inercia de un círculo con respecto a los ejes que pasan por su centroide, en pocas palabras, el punto de origen, donde se intersectan esos dos ejes, es 0. Como ya se sabía por la alta simetría que tiene el círculo. Y finalmente, vamos a calcular el momento de inercia polar de un círculo con respecto a el punto O', que es el centroide del círculo. El punto O' es donde se intersectan el eje X' y el eje Y', ¿sí? O sea, el centroide del círculo. Vamos a calcular el momento de inercia con respecto a ese punto. Para eso, pues uno pensaría, no, tenemos que volver a hacer la integral. Pues no, lo que tenemos que aplicar es el teorema de los ejes perpendiculares, ¿sí? O la definición del momento polar de inercia, que es que el momento polar con respecto a un punto donde se intersectan dos ejes es igual al momento de inercia con respecto a uno de los ejes más la suma con respecto al otro momento de inercia, donde con respecto al momento de inercia con respecto al otro eje. La condición es que el eje X' y Y' sean perpendiculares, como es este caso. Entonces yo puedo calcular el momento polar con respecto al punto O como la suma de el IX' que ya calculamos y el IY' que ya calculamos. IX' es esto y Y' es esto, que en este caso es igual, fíjate que son iguales. Entonces cuando yo sume y reemplace esto aquí y esto acá, me queda que el momento polar con respecto al O', al punto O', que es el centroide del círculo, es la suma de esto más esto, que es básicamente dos veces esto, ¿no? O sea, me queda un cuarto más un cuarto, un medio de pi r a la 4. De esta forma se calcula el momento polar de inercia con respecto al centroide de un círculo. Y por último, ya para finalizar, tenemos que nos piden calcular el radio de giro con respecto, el radio de giro polar, ¿sí? El radio de giro con respecto al punto O'. Por definición, el radio de giro polar es igual el momento polar de inercia con respecto a un punto O' es igual al radio de giro polar con respecto al punto O' al cuadrado por A. Esa es la definición de radio de giro. Si nosotros despejamos aquí el radio de giro, nos quedaría raíz cuadrada de JO' sobre A. JO' es un medio de pi r a la 4, que lo acabamos de calcular, dividido entre el área, que es pi r a la 2. Cuando simplifiques, pi se va con pi, r a la 2 se va con r a la 2 acá y te queda raíz de un medio de r a la 2. Cuando simplifiquemos esto, nos queda que el radio de giro polar de un círculo con respecto a un punto que está en su centroide es igual a la raíz cuadrada de un medio que multiplica a r. Y de esta forma se calcula el radio de giro polar.
¿Qué significa radio de giro polar? Que se ha explicado en un video anterior. Es que nosotros consideremos que toda el área de este círculo lo vamos a colocar en un anillo delgado, distanciado a una distancia KO' respecto al punto O. Fíjate que al calcular tanto el momento de inercia polar como el radio de giro polar, decimos que lo estamos haciendo con respecto a un punto O'. En verdad eso es equivalente a decir que lo estamos haciendo con respecto al eje Z' que pasa, que es perpendicular a la pantalla y que pasa por el punto O'. Y de esta forma hemos calculado todos los momentos de inercia que tiene un círculo con respecto al centroide. Como es costumbre, pues estos fueron los libros que usé, son libros todos de estática como soporte para hacer el problema. Y como vemos aquí, ya lo hemos comentado al inicio, fíjate que aquí está de una tabla sacada del libro Bedford de tomo de estática. El área de un círculo, los momentos de inercia con respecto a X' y Y' que pasan por su centroide, el producto de inercia y el momento polar, que son exactamente los valores que nos han dado. Entonces hemos demostrado cómo se sacan esas tablas para el caso de un círculo y de ejes que pasan por su centroide. Esto ha sido todo, espero que les sea de utilidad este video y muchas gracias por escuchar. Y en video futuro estaremos explicando lo que es el teorema de los ejes paralelos, el cómo calcular centroides de figuras compuestas. Y si tiene duda de estos conceptos, pues sería bueno que se vea videos que ya hemos publicado anteriormente en el canal. Muchísimas gracias.